Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Pasan 33 minutos de la 1 de la tarde y vamos a hablar ahora de salud y sobre todo de antibióticos, porque recientemente y con motivo del Día Mundial de la Salud hemos conocido pues una nota de prensa de Funditec Research Health que alerta sobre la resistencia bacteriana a los antibióticos como una amenaza mundial, una de las principales amenazas mundiales. Apuntan a la necesidad de descubrir nuevos antibióticos y señalan que desde hace 50 años pues no se han descubierto antibióticos nuevos. Vamos a hablar de este tema con el microbiólogo y presidente de Funditec Research Health, que es Domingo Gargallo Viola. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, buenos días. Bienvenido. Bueno, nos ha llamado mucho la atención sobre todo la alerta que hacen sobre el uso de antibióticos y también esa circunstancia que yo estoy seguro que aquellos que no estamos metidos en la industria farmacéutica nos dicen que desde hace 50 años no se descubren o no se ponen en el mercado nuevos antibióticos. Sí, por dos razones fundamentales. Inicialmente porque los antibióticos que se buscaban hasta ahora son productos de amplio espectro. Se buscaban antibióticos que fueran activos frente a muchas bacterias muy distintas entre sí y técnicamente esa es una labor realmente ardua y compleja. Uh-huh. Por otra parte, últimamente, debido a que los antibióticos son productos de uso pocos días, el precio es bajo y los nuevos antibióticos se reservan solo para tratar a aquellos pacientes que no responden a los antibióticos existentes, ha dejado de ser un área terapéutica interesante para las farmacéuticas y por lo tanto se ha producido también un decremento en lo que es la inversión para el descubrimiento de este tipo de medicamentos. Uh-huh. ¿Y qué consecuencias tiene para la salud pública el que no se estén sacando nuevos antibióticos? Por otro lado, haya un uso que ustedes califican de excesivo, digamos, para hacer frente a esas bacterias. Bueno, las bacterias se reproducen cada 10-15 minutos, muy rápidamente. Eso implica que tienen una enorme plasticidad para adaptarse a las condiciones medioambientales. El hecho de utilizar los mismos antibióticos durante décadas ha hecho que estas bacterias se vuelvan resistentes y por lo tanto es fundamental que descubramos nuevas herramientas, nuevos antibióticos para poder combatirlas. Uh-huh. Si no conseguimos nuevos antibióticos que nos permitan combatir estas bacterias multiresistentes, las previsiones para las próximas décadas son realmente escalofriantes. Se calcula que en el 2050, si no somos capaces de descubrir los antibióticos, el número de personas que pueden fallecer como consecuencia de infecciones por estas bacterias intratables puede acceder a los 10 millones a nivel global. Uh-huh. Dan ustedes unas cifras que realmente asustan. Sí, asustan, pero lejos de ser una opción o una idea apocalíptica, es totalmente cierta. Las previsiones que se hicieron hace unos años se están superando cada año, ¿no? Y además ya no solo es un problema de los fallecimientos vinculados, que como dices son escalofriantes, es también que la falta de antibióticos condiciona muchos de los avances de la medicina moderna. Personas trasplantadas, personas sometidas a tratamientos oncológicos necesitan ser protegidas con antibióticos para que no se infecten y por lo tanto puedan superar esos tratamientos complejos, puesto que son para pacientes inmunosuprimidos sin un sistema inmunológico eficiente para poder combatir este tipo de infecciones. Uh-huh. ¿Deberíamos ponernos manos a la obra? Bueno, por lo menos aquellos que tienen responsabilidades en esta situación. Sin ninguna duda. Yo creo que aquí hay que movilizar a la empresa farmacéutica porque sin ninguna duda es la que tiene el conocimiento, la experiencia para desarrollar nuevos fármacos y luego también a la administración, que de alguna manera pueda dar apoyo con incentivos al descubrimiento de nuevos antibióticos. Como decíamos antes, los antibióticos no son los medicamentos más interesantes desde el punto de vista económico y financiero, pero por otra parte es una necesidad médica de las más importantes a nivel global. Uh-huh.
Digamos que esto también obligaría no sé si un acuerdo, a una conversación entre ambas partes, ¿no? La parte administración pública, la parte de la iniciativa privada. Esa sería la solución, porque obviamente, como hemos comentado, desde el punto de vista económico no son medicamentos de los más interesantes, pero por otra parte hay una necesidad médica innegable. Hay que tener en cuenta que el tema de las resistencias forma parte de la agenda de la Organización Mundial de la Salud, pero también de las Naciones Unidas, del grupo G20, del grupo G7. Por lo tanto, es una de las principales amenazas de salud global para el siglo XXI, y por lo tanto posiblemente la combinación entre la experiencia, conocimiento del sector privado con el apoyo del sector público sería la solución realmente para poder conseguir nuevos antibióticos. Incluso la situación no es que solamente afecte a España o Occidente, ¿no? Sino que, claro, las bacterias es algo que va circulando por todo el planeta a medida que nos vamos moviendo los ciudadanos en nuestros viajes, etcétera, etcétera, con lo cual también implicaría un acuerdo a nivel planetario. Ese es un punto muy importante, ¿no? Las bacterias no entienden de fronteras. Y si tenemos en cuenta que actualmente se producen del orden de unos 200.000 vuelos al día, pues imagínense lo fácil que es transportar bacterias resistentes de un lugar a otro. Es fundamental que se tomen medidas que sean consensuadas a largo plazo y robustas para afrontar este problema, incluyendo no solo los países catalogados como países de una economía rica, sino también aquellos países en estado de desarrollo, ¿no? Porque, como comenta, es un problema global que hay que abordar de forma global. En una parte de su comunicado hablaban de mal uso de los antibióticos. Claro, obviamente a lo mejor eso puede crear un cierto temor, ¿no?, entre los ciudadanos. En realidad lo que se están utilizando son los antibióticos que existen, ¿no? Su propuesta es que existan nuevos. Dos cosas: que existan nuevos, eso es fundamental, porque obviamente eso nos va a dar disponer de herramientas útiles para combatir estas bacterias multiresistentes, pero mientras tanto hay que hacer un uso racional de los productos existentes. Como le comentaba antes, las bacterias mutan muy rápidamente, tienen una alta capacidad de adaptación, y el uso de antibióticos y la presencia de antibióticos en el medio hace que de alguna manera desarrollen mecanismos para hacerse resistentes a estos antibióticos. Entonces, el utilizarlos solo cuando es necesario es fundamental. Y por lo tanto es fundamental que tanto el personal sanitario como la sociedad tenga clara para qué sirve un antibiótico, cómo hay que utilizarlo y, de alguna manera, sobre todo, las consecuencias de utilizarlo inadecuadamente, que es cuando, por ejemplo, pues no cumplimos con los tratamientos adecuadamente, nos automedicamos o vamos al médico y a la farmacia y presionamos al farmacéutico para que nos dé un medicamento, un antibiótico sin receta. Eso hay que evitarlo. Hay que utilizar los antibióticos solo cuando sea estrictamente necesario y bajo prescripción médica. Bueno, eso también supone un cambio de chip, ¿no?, de la profesión médica, también obviamente de los ciudadanos, ¿no?, que también en algún momento dado se quiere recurrir a esos antibióticos, aunque sea bajo cuerda, pues como decía nuestro invitado de hoy, bueno, pues acudiendo al farmacéutico para que nos dé ese antibiótico sin receta. Eso hay que evitarlo, hay que intentar solo utilizarlos cuando sea estrictamente necesario. No nos tenemos que asustar cuando vayamos al médico y el médico con fiebre y el médico nos diga que nos vayamos para casa y que vigilemos la fiebre y que si nos encontramos mal volvamos, porque muchas de las infecciones son producidas por virus. Los antibióticos no son eficaces frente a los virus y, por lo tanto, cuando los utilicemos tenemos que tener la garantía de que los estamos utilizando correctamente para combatir infecciones bacterianas y no otro tipo de infecciones que, de alguna manera, pues los antibióticos no son eficaces, pero sí que ese uso inadecuado se traduce en la selección de las famosas cepas multiresistentes, que son las que luego no podemos tratar.
Bueno, pues muchas gracias por haber atendido la llamada, por habernos hablado de este tema de los antibióticos. Desde luego, yo creo que con esta conversación hemos descubierto a muchos ciudadanos algo que desconocían, ¿no? Que es esa resistencia que uno genera a lo largo de las décadas a esos antibióticos, pero sobre todo también esa situación que se da de que no se están sacando desde hace 50 años nuevos antibióticos y sobre todo pues para, digamos, tener esos medicamentos de otra manera que se puedan enfrentar a las bacterias, que por otro lado ya también ellas mismas van aprendiendo y generando esa resistencia a esas medicinas. Vamos a darle las gracias a Domingo Gargallo Viola, director de Funditec Research Health, además de microbiólogo, por esta conversación tan interesante que hemos tenido. Gracias. Un placer, gracias.